Los secretos del manifestar lo sagrado, descubre por qué es tan simple y tan invisible. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era un día cualquiera, pero el aire me empujaba a mirar más allá de lo habitual. Mientras me sentaba en el suelo, rodeado de árboles susurrantes, un hormigueo recorría mis brazos. ¿Qué estaba a punto de descubrir? En ese instante, mi mente estaba llena de dudas. Sentía un vacío en el pecho, como si las respuestas se escondieran detrás de un velo oscuro. Siempre había buscado algo más, un propósito, una señal. A lo lejos, el canto de un ave rompía el silencio. Era un canto diferente, casi como una melodía que hablaba directamente a mi alma. ¿Acaso la naturaleza me estaba guiando? Fue entonces cuando cerré los ojos y dejé que los pensamientos fluyeran, como ríos desbordados. Poco a poco, imágenes comenzaron a surgir en mi mente. Recuerdos confusos que parecían entrelazarse con fragmentos de sueños olvidados. Una luz intensa iluminaba mis pensamientos, mientras que su silueta danzaba entre sombras. ¿Qué significaban? ¿Eran signos o solo ilusiones? La energía a mi alrededor vibraba, un eco de posibilidades. Era como si el universo me estuviera susurrando un secreto al oído, uno que había permanecido oculto por mucho tiempo. Sentí una repentina aceleración en mi corazón. La revelación estaba ahí, justo al alcance de mis dedos, pero se desvanecía tan rápido como llegaba. Empecé a cuestionar todo. ¿Realmente estamos destinados a manifestar lo sagrado, o es solo una fantasía? Mis manos temblaban de ansiedad. Las respuestas parecían servir solo para intensificar las preguntas. El aire se volvió espeso, pesado con el misterio que aún no había sido develado. Un grito lejano me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor con la esperanza de que alguien más hubiera sentido lo que yo había sentido, pero todo estaba en calma. Hasta que, en el rincón de mis ojos, vi una sombra moverse. Era sutil, como un susurro en la penumbra, pero aseguraba llevar consigo un mensaje profundo. ¿Era una señal? ¿Una advertencia? La inquietud me empujó a seguir, a buscar lo que estaba frente a mí y detrás de mí al mismo tiempo. Todo en mi ser gritaba que había más. No podía quedarme con las dudas. Con cada respiración, el misterio se volvió más intenso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El eco del canto del ave reverberaba en mi mente mientras me levantaba lentamente. Algo dentro de mí me estaba diciendo que no debía quedarme ahí, a la espera de respuestas. Así que, con un impulso renovado, decidí seguir el camino que se extendía entre los árboles, un sendero que parecía estar iluminado por una luz dorada, que brotaba de un lugar inexplicable. Cada paso resonaba como un tambor silencioso, marcando el compás de mis pensamientos en desorden. Las sombras danzantes de los árboles creaban formas que parecían contar historias, historias de antiguas vidas, de sueños perdidos y de secretos ocultos por las hojas doradas que caían suavemente. Sentí como una suave brisa acariciaba mi rostro, como si la naturaleza misma intentara guiarme hacia algún destino desconocido. ¿A dónde me lleva esto?, me pregunté. Cada árbol era un guardián del conocimiento, y cada hoja que crujía bajo mis pies, una pista a seguir. En el corazón del bosque, me topé con una pequeña cueva, casi invisible, oculta entre las raíces de un árbol gigante. Mi curiosidad superaba el temor, así que me adentré en su interior. La cueva estaba oscura, pero había una luz tenue que parecía emanar de las paredes piedra. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era solo luz, eran imágenes brillantes que danzaban como recuerdos evocadores. Escenas de mi vida se manifestaban ante mí, momentos de alegría, tristeza, desafíos superados y sueños olvidados. Una figura apareció entre las visiones, era un anciano con mirada profunda,
su rostro surcado por las arrugas de las experiencias vividas. Con voz suave, dijo, no busques respuestas en el exterior, todo lo que buscas está en el alma. Sus palabras resonaban en mí, y una sensación de significado me envolvió. Hasta ese momento, había estado buscando fuera, cuando la clave estaba en mi interior, la luz se intensificó, revelando un espejo antiguo en la roca. Volví a mirar mi reflejo y, en lugar de mi rostro, vi un vacío, como si mi esencia estuviera atrapada en un laberinto de dudas. Sentí la necesidad de conectar con mi verdadero ser, aquel que anhelaba manifestar lo sagrado. Las imágenes seguían creándose, mostrándome destellos de lo que había perdido de vista, esos sueños de infancia, esas ilusiones que había relegado a lo inalcanzable. Repentinamente, la visión se tornó oscura y el anciano desapareció. La atmósfera se tornó pesada y el silencio era apremiante. Sentí que debía salir de allí, pero justo antes de dar un paso, vislumbré un símbolo en el suelo, algo familiar. Era un signo que había visto en un libro antiguo que había leído años atrás, uno que hablaba sobre la conexión entre uno mismo y el cosmos. La necesidad de certezas me llenaba por dentro, y no podía ignorar la inquietud que crecía en mi pecho. Decidí que no podía salir de la cueva sin entender el mensaje detrás de esa imagen. Era un llamado, y al parecer, yo debía ser el que descifraría el misterio. Mientras el eco de mis pensamientos retumbaba en la cueva, una pregunta emergió con fuerza: ¿cómo puedo reconectar con mi esencia divina y manifestar lo que realmente deseo? La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que el viaje estaba lejos de concluir. La búsqueda apenas comenzaba. El aire en la cueva se tornó pesado, impregnado de un misterio que invitaba a la introspección. A medida que mis ojos se adaptaban a la penumbra, la imagen del símbolo se tornó más nítida. Era un trifolio, un signo que combinaba los elementos de la tierra, el agua y el cielo, formando un ciclo interminable de conexión y renovación. La sabiduría de la naturaleza se destilaba en aquel patrón, y una oleada de comprensión empezó a formarse en mi mente. La imagen volvió a difuminarse, y mi corazón latía con fuerza. Recordé algo que había leído: la importancia de los 3 elementos en los rituales de manifestación. Tierra para la estabilidad, agua para los flujos de la vida, y aire para el aliento de las ideas, murmuré para mí mismo, sintiendo que cada palabra resonaba en mi ser. Sentí que había un ritmo en este ritual que debía ser restaurado en mi propia existencia. Con cada momento que pasaba en la cueva, la sensación de estar en un lugar sagrado me invadía más. Sentí que este fue un punto de convergencia, donde el pasado, el presente y el futuro danzaban como sombras en los rincones. De repente, como un susurro entre las paredes, escuché de nuevo la voz del anciano: todo lo que deseas hacer debe tener raíces firmes. ¿Qué es aquello que necesitas soltar para crecer? Sus palabras flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento, y una corriente de emociones me recorrió. Volví a las imágenes que me habían rodeado antes, mis miedos, inseguridades, las expectativas externas que había permitido que me definieran. Cada uno de esos recuerdos era un ancla que ataba mi esencia a un lugar de inseguridad. Debo dejar ir lo que no me sirve, pensé, sintiendo como una parte de mí estaba dispuesta a liberar esas cadenas invisibles. Sin embargo, conforme una oleada de determinación surgía en mí, otro eco me sorprendió: la pregunta sobre qué realmente deseaba. Solté un suspiro profundo, sintiendo la incertidumbre de mi corazón que se resistía a expresar con claridad lo que anhelaba. ¿Qué pasiones me llenaban de alegría? ¿Qué sueños había dejado en el camino, olvidados como tristes ecos? La luz creció a mi alrededor, pareciendo impregnarse de cada una de mis preguntas. Decidido a encontrar una respuesta, centré mi conciencia en el trifolio en el suelo. Comencé a visualizar cada elemento: imagina la tierra, fuerte y presente, bajo mis pies, nutriendo mis deseos. Entonces, el agua llegó a mi mente, un torrente de posibilidades, fluyendo con confianza y sin límites. Finalmente, sentí el aire, llevándose los residuos de mis dudas y llenando mi ser con inspiración. Un instante después, una chispa de luz brilló en el centro de la cueva, inundando el espacio con imágenes de un futuro repleto de luz. Vi pequeñas escenas de felicidad, momentos sencillos donde el amor y la creatividad reinaban. Todo era posible. Pero justo cuando la luz alcanzaba su mayor intensidad, se disipó.
De repente, quedé nuevamente en la oscuridad, con el corazón acelerado, y la pregunta retumbaría en mi pecho: ¿cómo puedo equilibrar esos elementos y manifestar el anhelo de mi alma? El silencio volvió a caer, y con él, me dio la impresión de que el viaje apenas había comenzado. Fuera de la cueva, el bosque murmuraba, lleno de secretos esperando ser descubiertos, y sabía que una nueva pregunta comenzaba a florecer en mí. ¿Qué camino seguiré ahora para encontrar el equilibrio entre mi esencia y lo sagrado? Cuando decidí salir de la cueva, una calidez se apoderó de mí, como si el bosque mismo me hubiera estado esperando. Cada paso que daba sobre el suelo mullido me conectaba más a la tierra, a sus pulsaciones y susurros. Los árboles se alzaban como guardianes silentes, y la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de sombras y destellos que danzaban a mi alrededor, como pequeños reflejos de aquel trifolio. Al tomar una profunda inspiración, sentí el aire fresco cargar mis pulmones, cada inhalación era una promesa de claridad. Tenía que seguir caminando, más allá de la cueva, hacia lo nuevo que estaba esperando ser revelado. Mientras avanzaba, la idea de equilibrio resonaba en mi mente. ¿Cómo reunir esos tres elementos fundamentales y hacerlos parte de mi ser? Los sonidos del bosque parecían intensificarse, el canto de un pájaro, el murmullo del viento, el susurro de hojas caídas. Todo a mi alrededor parecía responder a mis preguntas. A lo lejos, vislumbré un arroyo que serpenteaba entre las rocas. Sabía que era un lugar donde el agua fluía, cristalina y vibrante, un espacio que podía ofrecer respuestas. Al llegar a sus orillas, me senté sobre una piedra, dejando que los dedos se sumergieran en sus frías aguas. La corriente arrastraba suavemente pequeños guijarros, una metáfora perfecta para lo que debía soltar en mi vida. Mientras observaba el fluir del agua, comenzó a revelarse una visión. Vi cómo cada gota reflejaba la luz del sol, creando un espectro de colores. Así imaginé mis deseos, fluyendo como el arroyo, cada uno con su propia luminosidad, aportando vida a mi ser. Pero entonces, una sombra de duda oscureció aquella imagen. ¿Y si, al tratar de manifestar mis sueños, su magia desaparecía? ¿Qué pasaría si fracasaba en el intento? El miedo emergía como un pez en el fondo del río, y en ese momento comprendí que el agua también me enseñaba una lección. El miedo y la inseguridad son parte de la experiencia humana, pero como el arroyo, podían ser fluidos y transformarse. Si podía dejar ir mis temores así como el agua se llevaba las hojas secas, tal vez podría permitirme ser visto, ser escuchado, ser verdaderamente yo. Mientras el sol empezaba a descender en el horizonte, sus destellos dorados me recordaron la importancia de la luz. En este viaje de exploración, el aire se había convertido en un símbolo para mí. ¿Cómo podía infundir vida a mis ideas, darles aliento, sin temores que las asfixiaran? Es momento de dar voz a lo que anhelo, me dije, sintiendo un impulso renovador burbujear dentro de mí. Volviendo mi mirada al agua, me pregunté, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué mensajes tengo dentro de mí que deben ser compartidos? Era un diálogo sagrado entre mi esencia y el mundo exterior, un intercambio vital que requería autenticidad. Quizás ahí radicaba la clave para manifestar lo sagrado. No solo se trataba de dar forma a los deseos, sino de conectar con quienes somos. Mientras el último rayo de sol se sumergía detrás de las montañas, sentí una energía vibrar en el aire. Un eco familiar surgió en mi memoria, el susurro del anciano resonando en mí: ¿qué estás dispuesto a dar para alinearte con lo que eres? Con el corazón palpitando y las estrellas comenzando a ser visibles en el crepúsculo, supe que aún faltaba algo. No solo se trataba de hablar mi verdad, había un mundo por descubrir. Preguntas anhelantes florecieron de nuevo: ¿cómo compartiré lo que he aprendido y lo que deseo manifestar? ¿Qué viaje interno aún me queda por recorrer para descubrirlo? Mientras la oscuridad comenzaba a envolver el bosque, decidí que era hora de buscar un refugio. No deseaba quedarme a solas con mis pensamientos, pues la quietud también traía consigo un susurro inquietante. Antes de irme, cerré los ojos y dejé que el murmullo del arroyo se grabara en mi memoria, un recordatorio de la fluidez de la vida. Con cada paso hacia la profundidad del bosque, noté cómo la tierra se volvía más suave, como si el suelo mismo me invitara a despojarme de viejos miedos. Los árboles, aún silenciosos, parecían estar en una conversación que solo ellos comprendían. De repente, un destello de luz emergió entre las ramas, atrayendo mi atención. Era un hito luminoso,
brillante y acogedor, que parecía llamarme. Acercándome, descubrí un claro bañado por la luz de la luna. En el centro, un viejo altar rústico se alzaba, adornado con hojas, flores y pequeñas piedras dispuestas con un cuidado inusitado. Era evidente que este lugar era sagrado, utilizado por aquellos que buscan en la naturaleza respuestas a sus inquietudes. Y allí, en ese espacio mágico, la pregunta en mi corazón emergió con claridad: ¿qué es lo que mi alma realmente desea? Antes de poder reflexionar, un ligero viento comenzó a bailar a mi alrededor, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y flores silvestres. Sentí que el aire parecía contener las palabras que llevaba dentro de mí, inseparables y vitales. Con cada inhalación, me di cuenta de que podía vibrar con la energía del lugar. Sentía un eco de intuición resonar en mi interior. Colocando mis manos sobre el altar, cerré los ojos una vez más. Me dejé llevar por la energía del espacio, preguntándome, ¿qué ofrenda puedo ofrecer a este lugar sagrado? En ese instante, comprendí que mi vulnerabilidad era mi mayor regalo. Al abrirme al mundo tal como soy, con mis imperfecciones y anhelos, podría tejer mis sueños juntos con el tejido del universo. Al sentir esa conexión, de pronto se hizo presente una figura conocida, una mariposa, con alas de un azul profundo que reflejaban la luz de la luna. Atraído, la observé mientras danzaba en el aire, fluyendo entre las flores. La mariposa, con su gracia etérea, parecía simbolizar la transformación misma. La fragilidad de su existencia me recordó que la belleza es a menudo el resultado de la vulnerabilidad. Una nueva visión se desdobló ante mí, y si mi camino hacia el manifestar lo sagrado residía en reconocer que la transformación puede ser tanto un proceso interno como externo. Aquellas etapas en las que nos despojamos de la piel que nos oprime a la que se viste de libertad son igualmente sagradas. La mariposa, en su viaje hacia la metamorfosis, no puede exigir que los cambios sean inmediatos. En cada acto de transformación, hay un tiempo natural que debe ser honrado. Con esa reflexión, una pregunta emergió: ¿qué estoy dispuesto a soltar y qué pasos debo tomar para aceptar que el cambio es parte de mi viaje hacia el ser que ya soy? Mientras la mariposa se alejaba en su vuelo cálido y plácido, sentí que el bosque se alteraba suavemente a mi alrededor, como si un nuevo cuento estuviera a punto de ser revelado. Con la inmensidad del misterio envolviendo el claro, regresé la mirada al altar, buscando una respuesta a mi curiosidad. ¿Cuál era el propósito de este encuentro, y cómo podría integrarlo en mi vida diaria? ¿Qué otras señales me aguardaban en esta travesía espiritual que apenas comenzaba a desentrañarse ante mí? Mientras observaba el altar, una sensación de calma me envolvió, casi como si el bosque me abrazara en su totalidad. El canto distante de un búho resonó en la noche, una melodía ancestral que parecía resonar en un rincón profundo de mi alma. Las sombras danzaban suavemente y de pronto, una nueva figura apareció, un zorro, ágil y curioso, que emergió de la espesura. Nuestros ojos se encontraron y sentí que había más que una mera coincidencia en su visita. El zorro, astuto y sabio, se quedó quieto por un instante, como si deliberadamente manifestara su intención de compartir un conocimiento oculto. Mi corazón latía con fuerza, era como si su presencia estuviera diseñada para guiarme a un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué significaba su aparición? En el vislumbre que ofrecía su mirada perspicaz, percibí un mensaje latente sobre la necesidad de permanecer alerta y consciente de mi entorno. Recordé un antiguo proverbio que decía que el zorro es un mensajero que nos invita a ser ingeniosos y flexibles. ¿Era posible que este encuentro me instara a explorar partes de mí mismo que aún restaban dormidas? Al contemplar su silueta nerviosa en la luz tenue, sentí mi propia vulnerabilidad en la confrontación con lo desconocido. Tal vez había aspectos de mi vida que debía evaluar con mayor astucia, donde todavía no había permitido que la transformación se adentrara. Repentinamente, el zorro se dio la vuelta y comenzó a alejarse, deteniéndose ocasionalmente para mirar por encima de su hombro, como si esperara que lo siguiera. Sin pensarlo, decidí seguirlo, impulsado por un deseo de adentrarme más en la naturaleza salvaje y en la exploración de mi ser. Cada paso que daba revelaba un patrón resonante con las lecciones de la mariposa, la fusión de la fragilidad y la astucia en un viaje hacia el autodescubrimiento. Cada hoja bajo mis pies crujía en un lenguaje antiguo que celebraba la conexión con la madre tierra. Las raíces que se alzaban en mi camino parecían ser recordatorios de que era esencial cultivar mis propios cimientos antes de alcanzar lo elevado.
Dediquémonos a vislumbrar no solo lo que hay delante, sino también la historia y la fortaleza que se ocultan debajo de la superficie. El zorro me condujo a otro claro, donde el aire se tornó más fresco y fresco. En el centro había una piedra circular cubierta de musgo, clara y suave como un espejo. Al acercarme, percibí una vibración casi palpable, como si cada grano de tierra estuviera cargado de energía antigua. Me senté frente a ella y me dejé llevar por la contemplación. Sentía que, a través de este espejo terrenal, podía ver fragmentos de mi propia existencia, así como las experiencias que me habían formado, tanto las triunfantes como las desafiantes. Al percibir la piedra, parecía ofrecer un sutil recordatorio, ¿qué aspecto de mi vida estaba negando? ¿Qué visiones o deseos ocultos debían ser descubiertos y manifestados? Mientras medité, las imágenes comenzaron a deslizarse a través de mi mente, como un río fluido que me mostraba las corrientes que habían dado forma a mi viaje. Finalmente, en el silencio reverente, formulé una nueva pregunta para mí mismo: ¿qué historia quiero contar a partir de hoy? Mientras sostenía esa pregunta, el viento sopló de nuevo, trayendo el eco de las antiguas melodías del bosque, y con él la revelación de que mi relato apenas comenzaba a brotar. Nuevas señales, nuevas respuestas me esperaban en cada rincón si tan solo me atrevía a mirar más allá de la superficie. De repente, sobrevolando el claro, un grupo de aves apareció, trazando un patrón en el cielo. Me llené de alegría al ver su danza, pero a la vez, comprendí que su vuelo representaba las conexiones y posibilidades que aún debía explorar. Mientras las aves se desvanecieron en el horizonte, me encontré frente a una nueva pregunta: ¿cuáles son esas nuevas historias que aún no he comenzado a escribir y que están listas para volar libremente? A medida que me sentaba en la serenidad del claro, la luz de la luna comenzó a brillar con más intensidad, iluminando cada rincón del espacio con un resplandor plateado. Sentí que el misterio del bosque se entrelazaba con mis pensamientos, tejiendo una conexión más profunda con lo que me rodeaba. Las aves que habían despegado en busca de nuevos horizontes parecían haber dejado atrás sus ecos, sus susurros impregnando el aire con promesas de renovación y transformación. La figura del zorro se había desvanecido en la oscuridad, pero su esencia permanecía viva en mi interior. Una chispa de curiosidad me invadió. ¿Sería posible que aún hubiera más que descubrir en este camino? Decidí cerrar los ojos y dejar que el murmullo del bosque me guiara. Con cada exhalación, me sentía más ligero, como si el peso de mis dudas se evaporara, dejando espacio para una nueva claridad. A medida que me sumergía en el silencio, escuché el murmullo del río cercano. Su fluir constante resonaba como un mantra que invitaba a la introspección. La idea de que la corriente del agua nunca se detenía, siempre avanzando y adaptándose, me hizo reflexionar sobre mi propia vida. ¿Qué áreas se habían estancado? ¿Dónde me había resistido al cambio? La metáfora del agua fluyendo libremente se convirtió en un símbolo de lo que necesitaba soltar, de las viejas creencias que ya no me servían. Un sonido suave rompió mis pensamientos, era un susurro entre las hojas. Me volví hacia la dirección del sonido y noté una mariposa que revoloteaba, brillando a la luz de la luna. Su belleza efímera me invitó a recordarle: el cambio es una danza radiante. Su aparición era otra señal, la naturaleza me hablaba. Tenía que aprender a abrazar cada fase de mi vida, incluso aquellas que parecían incómodas o desafiantes, pues todas eran partes esenciales de mi viaje. La mariposa se posó brevemente en mi mano, un contacto ligero que sentí profundamente. En ese instante, se encendió una epifanía en mi mente. ¿Acaso no había estado yo haciendo lo mismo que ella? ¿No había estado esperando el momento perfecto para desplegar mis alas, temiendo el vuelo que debería volar? Con cada batir de alas, me di cuenta de que el verdadero viaje no se trataba de la búsqueda de claridad, sino de entender que el caos también forma parte de la belleza de las transiciones. Resolvía las viejas narrativas en mi mente y, a medida que esa transformación comenzaba a florecer, sentí que necesitaba encontrar el hilo conductor de mi vida, esos eventos clave que habían sido hilos entretejidos en el tapiz de mi existencia. Miré hacia la piedra musgosa, el espejo de mis introspecciones, y me pregunté: ¿cuáles son las historias de mis raíces que he ignorado, aquellas que me sostienen y que aún necesitan ser honradas? Cuando la mariposa finalmente despegó, una ráfaga de aire fresco me sacudió, llevándose consigo las preguntas, pero dejando a su paso una sensación de optimismo.
Mientras observaba cómo se desvanecía en la noche, comprendí que cada encuentro, cada enseñanza a la que había sido expuesto, me guiaba hacia una mayor comprensión de mí mismo, con la vista fija en el cielo estrellado. Una nueva pregunta se formó en mi espíritu, vibrando en la atmósfera: ¿qué revelaciones y transformaciones estoy dispuesto a abrazar para manifestar mi propósito más profundo, el que espera en la sombra de mis propias limitaciones? El aire fresco se avivaba con un murmullo de promesas en la oscuridad, y mientras me dejaba envolver por la calma del claro, sentí la necesidad de seguir explorando las capas de mi ser. Las estrellas, brillantes y distantes, parecían susurrar secretos. Una mezcla de ansias y gratitud brotaba en mi interior. ¿Cómo podría yo, un simple ser humano, conectar mi existencia con el vasto universo? Era cuestión de tiempo y disposición. Con ese pensamiento claro, decidí seguir el sonido tenue del río. Sus aguas, que corrían sin cesar, me llevaron a una pequeña orilla que no había notado anteriormente. Me detuve a contemplar cómo el agua danzaba sobre las piedras, deslizando suavemente las hojas caídas. En ese momento de quietud, el reflejo de la luna en el agua me reveló algo más profundo. Ya no era solo una superficie, era como si el río también guardara sus propias historias, sus propias preguntas. Mientras musitaba esas reflexiones, un roce frío acarició mi piel. Me volví, sorprendido al ver una figura nebulosa que emergía de la bruma. Era un ciervo de ojos serenos, su presencia resonaba con una calma poderosa. A medida que se acercaba, su mirada profunda parecía atravesar las barreras de mi conciencia, como si cada parpadeo desnudara las capas de mis dudas. El ciervo se detuvo a mi lado, y sentí que había mucho más que su belleza física. Era un símbolo de instinto, de conexión con la esencia primordial de la naturaleza. En ese instante, entendí que había una fuerza que me empujaba a recordar mis raíces, tal como lo había hecho la mariposa. La esencia de mi viaje espiritual sutilmente se convertía en un llamado a la autenticidad, a volver a lo esencial, que es lo que lleva tu corazón hacia adelante. Resonó de forma repentina en mi mente. Era una pregunta que demandaba atención, y el ciervo pareció querer que la abrazara. Me senté en la orilla, inmerso en la contemplación, y empecé a trazar en mi mente un mapa de mis pasiones. Recordé momentos olvidados, aquellos que habían dejado huella en mi alma: la alegría de crear, el deseo de escuchar historias, la inquietud de descubrir lo desconocido. Pero a medida que me sumergía en esos recuerdos, un sentido de temor comenzó a asomarse. ¿Y si esos caminos que siento ardientes en mi interior están alejados de mi realidad actual? La inquietud se deslizó como un pez en el agua, inquieta y veloz. En ese momento, el ciervo se acercó aún más, como si supiera de mis cavilaciones y deseara señalarme un camino a seguir. Tomé aire profundo, desafiando la resistencia interna. Comencé a recordar lo que había aprendido sobre el poder transformador de las intenciones, cómo cada pensamiento puede manifestar nuevas realidades. ¿Qué intenciones estoy honrando en este momento?, me pregunté al mirar al ciervo a los ojos. Su presencia me alentaba a enfrentar la verdad con valentía. Mientras la espuma del agua me acariciaba los pies, sentí una oleada de claridad. Había entendido que reconocer mis deseos genuinos podía liberarme de aquellas cadenas autoimpuestas, que el autoconocimiento y la aceptación son puentes hacia la manifestación de mi propósito. Pero también me confronté con otra incertidumbre: ¿qué miedos debo dejar atrás para hacer espacio a estas nuevas intenciones? El ciervo inclinó la cabeza en señal de aprobación, como si todo esto fuese parte del ritual de la vida, un ciclo de reconocimiento, desapego y renacimiento. Entonces, al mirar al horizonte, donde la oscuridad se encontraba con la luz del amanecer, una nueva pregunta emergió en mí, un eco en el silencio. ¿Cuál será el siguiente paso que debo dar para alinearme con el llamado de mi alma y abrazar el viaje hacia lo desconocido? El despertar de la luz marcó el comienzo de un nuevo día, y mientras el sol proyectaba sus primeros rayos en la superficie del río, sentí como cada destello de luz iluminaba más que la carne, iluminaba mi alma. Aquel instante se transformó en un nuevo espacio de introspección. La calma del claro se transfiguraba en un vibrante escenario, donde la naturaleza fue testigo de mi transformación. El ciervo permanecía a mi lado, observante y sereno. Aprovechando la energía del amanecer, me levanté de la orilla. Decidí caminar, seguir el flujo del río, sumergido en un diálogo interno que parecía girar entre lo tangible y lo etéreo. ¿Qué es lo que realmente anhelo?, me repetía,
permitiendo que el murmullo de mis pensamientos se fusionara con el suave sonido del agua. A lo largo del sendero, el paisaje se abría a mi alrededor, y con cada paso, las hojas crujían bajo mis pies como si la tierra misma compartiera su sabiduría. De pronto, cerca de un arbusto, vislumbré un rayo de luz que parecía atrapar las partículas de polvo en el aire. Allí, ante mis ojos, una mariposa de vivos colores danzaba en un vaivén delicado. Su vuelo errático pero seguro despertó en mí una nueva chispa de curiosidad. Aunque era un ser frágil, la mariposa portaba en su pequeño cuerpo el simbolismo de la metamorfosis. Me recordó que el cambio no siempre era algo doloroso o aterrador, podía ser hermoso, casi mágico. ¿Qué cambio necesito abrazar para que florezca mi esencia?, murmuré, cautivado por su belleza efímera. La mariposa se posó momentáneamente en el borde de mi mano y, sintiendo su ligero peso, comprendí que aquellos seres pequeños a menudo transportan grandes verdades. De repente, los árboles comenzaron a susurrar con el viento, ofreciendo su propia interpretación de lo que me rodeaba. Las hojas me hicieron recordar las veces que había dudado de mi voz, de mis decisiones. ¿Cuántas veces he dejado que el miedo hable más alto que mis deseos?, me cuestioné mientras me dejaba llevar por aquel coro natural. Pero en ese instante, el ciervo alzó la cabeza, como si respondiera a la inquietud con su presencia sólida. La combinación de la mariposa y el ciervo me llevó a una revelación: el miedo y la belleza coexisten. Tal como la luz y la sombra, eran partes intrínsecas de la experiencia humana. Con esta comprensión emergiendo dentro de mí, un nuevo propósito empezaba a tomar forma: abrazar mis vulnerabilidades como fuentes de poder, no como lastres. En ese momento, noté un pequeño sendero que se bifurcaba hacia la profundidad del bosque. La curiosidad me empujó a seguirlo. Cada paso era un acto de coraje, y a medida que descendía por el camino, sentí una creciente conexión con la tierra. El aire, ahora más denso y cargado de fragancia a tierra húmeda, parecía rebosar de promesas. Ya no solo buscaba respuestas, buscaba también las lecciones ocultas en cada rincón. A medida que continuaba mi camino, una visión surgió ante mí. En un punto claro entre los árboles, una fuente de agua cristalina brotaba del suelo. El agua burbujeaba alegremente, y al acercarme, caí en cuenta de que en su interior no solo había reflejos de mi rostro, sino también de mis sueños y aspiraciones. La imagen de mi ser más auténtico comenzó a manifestarse, un recordatorio de que cada intención que determinaba era como una piedra lanzada al agua, creando ondas que reverberaban por todo mi ser. La sensación de renovación y claridad me envolvió, pero, de repente, el ciervo, lleno de sabiduría, tropezó en su paso, llamando mi atención. Se detuvo y se giró hacia mí, su mirada profunda contenía un mensaje no expresado. Había una intersección entre lo que anhelaba y lo que debía soltar. En ese instante crucial, una pregunta surgió, desafiante y poderosa: ¿cuál es la verdad que necesito descubrir en esta corriente de transformación y qué significa realmente soltar para crecer? Mientras el fresco rocío del amanecer se asentaba sobre mí, comprendí que todas mis experiencias, cada encuentro con la mariposa, el ciervo, el zorro, y el murmullo del río, habían estado orquestadas para llevarme a este momento sagrado. En la fragorosidad del bosque, el eco de la naturaleza parecía resonar en un idioma profundo que hablaba directamente a mi corazón. Avancé hacia la fuente, donde el agua danzaba con una energía vital, y sentí que cada gota era como un latido del universo, invitándome a sumergirme en su profundidad. Cerré los ojos y me dejé llevar por la fragancia de la tierra y el sonido de las hojas, entregando mis miedos y dudas al rincón sagrado de mi interior. ¿Qué significa realmente soltar?, me pregunté nuevamente, casi en un susurro, sintiendo que la respuesta estaba tejida en la misma esencia de mi ser. En mi meditación, vi ante mí un camino lleno de símbolos: el trifolio que había descubierto en la cueva, la mariposa transformadora, el ciervo intuitivo, y el zorro astuto. Estos eran reflejos de mi viaje, recordatorios de que lo sagrado no se manifestaba solo en grandes revelaciones, sino también en lo cotidiano, en cada elección, en cada paso hacia mi autenticidad. Así, como el agua que fluía benevolentemente a mi alrededor, entendí que cada miedo era solo una hoja que podía ser arrastrada por la corriente de mi vida. En el fondo de mi ser emergió una claridad deslumbrante: el verdadero poder para manifestar lo sagrado reside en la aceptación y la entrega.
No era únicamente a través del deseo intenso que se atraerían las cosas deseadas, sino a través de la profunda conexión con mi propio ser y con la energía del universo. En ese instante mágico, una revelación iluminó mi mente y mi corazón. Manifestar lo sagrado es vivir con intención, es honrar cada parte de mí, incluso aquellas que me parecen oscuras o incómodas. Es reconocer que cada paso es un acto de creación y que la vida misma es un lienzo en constante cambio. Abriendo los ojos, vi en el agua el destello de mi reflejo, ya no como el vacío que había notado antes, sino como un ser vibrante lleno de posibilidad. La esencia de mi ser, empoderada y despierta, ahora resonaba con las verdades que había estado buscando. El viaje no era solo una búsqueda de respuestas, sino una entrega a la experiencia misma de vivir. Mientras el sol ascendía, iluminando la fuente y haciéndola brillar con intensidad, comprendí que cada uno de nosotros es un microcosmos del cosmos. Con cada respiración, somos capaces de crear y manifestar, y al hacerlo, honrar el viaje dentro de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Con el corazón lleno de paz, sentí que un nuevo ciclo comenzaba. Cada deseo, cada intención, cada elección sería una expresión de mi esencia, un camino hacia lo sagrado. Finalmente, mientras comenzaba a caminar de regreso a casa, una frase surgió dentro de mí, resonando con la sabiduría del bosque que ahora habitaba en mi ser: no hay mayor magia que la de ser uno mismo, pues en esa autenticidad, la vida se transforma en un lienzo de infinitas posibilidades.